Por favor, Juan Ignacio, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Juan Ignacio Gómez Corbalán. Mi RUT es 17.119.307-9. Vengo en representación de la Fundación Libertad y Desarrollo. Y dando inicio directamente a mi exposición, quisiera señalar que tenemos algunas observaciones generales respecto del anteproyecto. En general, voy a referirme a las materias de ley y a los procedimientos de formación de la ley. En términos generales, vemos que se mantiene el sistema actualmente vigente en materia de procedimiento legislativo, en base a dos grandes temas. El primero es que se han mantenido las materias de ley con el sistema de dominio legal máximo, y también se ha mantenido el sistema de acuerdo entre los colegisladores, es decir, entre el Congreso Nacional y el Gobierno. Particularmente el presidente de la República. Respecto a las materias de ley, simplemente destacar el literal R del artículo 76, el cual creemos que debe promoverse y protegerse en el sentido de que establece que la afectación de derechos fundamentales debe realizarse por ley, algo que no estaba completamente claro en el texto vigente. En el artículo 77, respecto a los decretos con fuerza de ley, estimamos que el numeral 5 se debe eliminar toda vez que trata sobre una facultad del presidente de la República para poder reorganizar los ministerios al inicio de su periodo. En realidad, estimamos que esto no modifica los problemas de fondo de la gestión ministerial, toda vez que no se pueden adicionar, modificar o suprimir funciones, reorganizaciones de planta y organización a nivel de subsecretarías. Respecto a las iniciativas de ley, recomendamos eliminar el numeral 2 del artículo 78, toda vez que confunde las facultades del presidente de la República con los miembros del Congreso Nacional, toda vez que los mensajes y las mociones, en tanto manifestaciones de la iniciativa, son instancias y herramientas distintas y autónomas, cuyo el hecho de tener firmas diferenciadas entre autoridades diferenciadas tiene efectos relevantes en el proceso legislativo. Como correlato del anterior, se debe eliminar también el numeral 2 del artículo 91 respecto de la posibilidad de decretos promulgatorios firmados por miembros del Congreso Nacional y el presidente de la República. También en iniciativa de ley se recomienda eliminar el numeral 3 del artículo 82, pues una alteración a la regla respecto de la ley de presupuesto. Esto es que la ley de presupuesto no puede modificar leyes permanentes, particularmente porque esto permitiría evitar un procedimiento de conocimiento lato respecto de modificaciones de leyes permanentes, toda vez que el de la ley de presupuesto es mucho más expedito y se le dé además la idea de que hay leyes, digamos, que podrían modificarse de manera más rápida. Eso podría bypassear partes del proceso legislativo de fondo. Asimismo, se recomienda eliminar el numeral 2 del artículo 84, pues la potestad legislativa no puede ser delegada. La norma en comento establece que la suscripción de las enmiendas o adiciones a los proyectos de ley puede realizarse por ministros de Estado mediante una delegación del presidente de la República. La verdad es que la facultad de iniciativa es indelegable porque es una potestad asociada al carácter electo del presidente de la República. Respecto de admisibilidad de proyectos de ley, quisiera señalar que se debe cambiar en el numeral 4 del artículo 80 la frase comisión respectiva por mayoría absoluta de los miembros, toda vez que se establece un quórum de 4/7 para para poder controvertir la admisibilidad o inadmisibilidad declarada por la mesa de la corporación o la comisión. La verdad es que debe tenerse presente que al menos hasta ahora las comisiones legislativas del Senado están integradas por 5 miembros, por lo cual un quórum de 4/7 tiene el mismo efecto que un quórum de 2/3, esto es 3 senadores, por lo cual recomendamos que simplemente en comisión se mantenga la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio, como es hasta ahora, y es la práctica habitual bajo el sistema vigente. Asimismo, se recomienda eliminar el numeral 5 del artículo 80. La verdad es que esta norma trata sobre la institución del patrocinio de ciertas iniciativas. El patrocinio hoy día no existe y vemos que es una iniciativa riesgosa, toda vez que puede dar pie a que las autoridades políticas del Congreso Nacional tiendan a entrar en negociaciones que devengan en alteración de las reglas o en presiones indebidas que no son admisibles en un sistema democrático. También sobre las urgencias, se recomienda eliminar el numeral 1 del artículo 89, la frase los que no podrán superar los 60 días. Dicha norma establece que la ley institucional del Congreso Nacional va a establecer que las urgencias no pueden tener más de una duración de 60 días. Esto no está vigente en la Constitución actual y obedece a que la determinación de las urgencias es una cuestión que se ha delegado al legislador en su ley institucional.
por lo cual debería ser implementada tanto por los órganos colegisladores, esto es el Congreso Nacional y el Presidente de la República. Asimismo, se recomienda eliminar los numerales 3 y 4 del artículo 89. La verdad es que la gestión de las urgencias es una facultad que debe radicar en el Presidente de la República como colegislador reforzado en un sistema presidencial. Asimismo, la sanción de la urgencia es una cuestión que también debería quedar entregada a los colegisladores, incluso a los reglamentos de las cámaras, especialmente porque se establecen sanciones tales como de orden pecuniario para los presidentes de la sala de la corporación respectiva o de la comisión. Hoy día, cuando un proyecto de ley su urgencia vence, ese proyecto puede o simplemente no seguir viéndose o ir sin informe a la sala, lo cual denota un fracaso político, por tanto un probable rechazo. Asimismo, el artículo 90 establece una innovación significativa que es la agenda legislativa prioritaria. Nosotros recomendamos eliminar el artículo 90 en integridad, particularmente porque cercena la posibilidad de construir acuerdos políticos relevantes. En general, esta norma pareciera desconocer que en la práctica un proyecto de ley que duerme en el Congreso por falta de acuerdo es una mejor solución. Primero, porque permite retomarla si las circunstancias cambian, y segundo, porque no hay ningún beneficio político ni de agenda en forzar una votación que al momento, ¿no es cierto?, que al momento, ¿no es cierto?, de pedirla puede devenir en su rechazo con todos los efectos legales y reglamentarios que eso tiene en la tramitación de un proyecto de ley. Como señalé hace un par de minutos atrás, los proyectos de ley que tienen urgencia vencida pueden ser enviados a la sala si así se solicita en cumplimiento de las normas reglamentarias. Respecto a los procedimientos legislativos, recomendamos eliminar el numeral 3 del artículo 78, toda vez que esto permite la facultad del Presidente de la República de solicitar a comisiones de ambas cámaras que voten proyectos en que aprueben ideas de legislar sin efectos ulteriores. La verdad es que esto no tiene mucho sentido, pareciera intentar formalizar lo que hoy día se denomina el trabajo prelegislativo, que es una instancia desformalizada de trabajo. Sin embargo, las votaciones que realizan las cámaras no tienen un efecto, al menos declarado en el texto de manera posterior, por lo cual la norma pareciera devenir sin un efecto, y la norma que no tiene un efecto en realidad es una norma que no genera una utilidad en el sistema. Respecto de otras prácticas que puedan realizarse en su lugar. Asimismo, recomendamos eliminar el numeral 5 del artículo 78. Aquí se trata sobre el estudio de ciertas materias periódicas con la ley de presupuesto por comisiones bicamerales. En realidad estimamos que no se justifica el estudio de leyes periódicas por comisiones bicamerales, salvo la ley de presupuesto por su especial trámite. En particular, porque otras leyes que al parecer se consideran periódicas, como los reajustes al sector público, los salarios mínimos, no son leyes que expresamente sean periódicas o que tengan una vigencia periódica, todas que podrían perfectamente no realizarse, podrían perfectamente no realizarse en algún año y ello no traería ninguna consecuencia, por lo cual pareciera que el supuesto de hecho de la norma no está adecuado. Asimismo, recomendamos eliminar el artículo 79 en su integridad. Respecto de los requisitos de presentación de iniciativas legislativas, aquí es sumamente importante señalar que esta es una cuestión estrictamente propia de la ley, cuáles son los requisitos de forma, no así los requisitos de fondo, que sí están considerados en el anteproyecto. Estimamos que particularmente el numeral 2 de la norma no tiene mayor sentido, pues en términos generales los ministros suelen asistir a presentar los proyectos de autoridad del Presidente de la República en comisiones y en sala. El numeral 2 al que me he referido señala la obligación de los ministros de Estado a concurrir a las sesiones de las salas y de comisión a presentar los proyectos de ley cuando se inicia el trámite y se discuten en la sala. La verdad es que todo esto, tanto los requisitos de la ley en el numeral 1 son materias propias de ley institucional, en este caso como señalé, y el caso del numeral 2, la obligación de asistencia de los ministros a comisión y sala es una cuestión que en la práctica ocurre, toda vez que la no asistencia genera un efecto político indeseado. Finalmente, sobre las observaciones o vetos del Presidente de la República, quisiera señalar que el artículo 88 pareciera tener un error, toda vez que señala que siempre las observaciones aditivas y supresivas son admisibles. En realidad, las sustitutivas deben ser siempre sujetas a las reglas de iniciativa y de matriz, como las aditivas, y las supresivas siempre sí deberían ser admisibles. Finalmente, quiero señalar que en el numeral 2 del artículo 81
deben incorporarse otras materias relevantes como quórum de 4/7, tal como el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Corte Constitucional, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Servicio Electoral y las relativas a la justicia electoral. Con eso concluyo mi presentación y muy agradecido la posibilidad de haber concluido. Bien, agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución.